Buenas, gente bonita, bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y en esta ocasión, aunque tenemos pendiente el último video de la miniserie de los errores más frecuentes en la redacción, quise hacer un video intermedio para darle especial atención a sus preguntas. En esta ocasión tenemos las preguntas de los miembros haiku, cuento, novela y trilogía de este canal. Si no sabes todavía lo que son las membresías, te invito a que aprietes el botón de unirse. Es una manera de apoyar la creación de contenidos gratuitos y de calidad como este. Y si todavía no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete, que es gratis, y dale click a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Primero me pregunta el Franco, ¿qué tipo de música es tu favorita y cómo ha influido en tus escritos? Yo podría decirte que si tuviera que escoger un solo músico, ahora desde que tengo el pelo largo hay pelos por todas partes. Si tuviera que elegir un solo músico, que es lo único que pudiera escuchar toda mi vida, sería Leonard Cohen. Leonard Cohen era un cantautor canadiense de música folk que murió hace unos años, 3 o 4 años, hace poco. Es una cosa como el profeta familiar, es música que escuché desde que era niña, siempre la escuchamos en mi familia y para mí hay siempre una canción de Leonard Cohen para cualquiera de mis ánimos. ¿Y cómo ha influido en mí? Pues además de ser un gran músico, Leonard Cohen es un grandísimo poeta, sobre todo yo creo que es un grandísimo poeta. Y sus simbolismos y la manera en que juega con las palabras, aunque sea en inglés, pues yo creo que es algo que se me ha quedado en la cabeza como un ideal como de belleza verbal. Me pregunta Mariano Solores, algo que siempre quise preguntarte. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer una canción para Gothic Doll? Bueno, está interesante esto que estén juntas estas dos preguntas. Yo siempre he pensado que la música y la literatura van muy unidas. Como ya les he contado en alguna otra ocasión, yo tengo playlists para casi todos mis libros y no es que estén relacionadas directamente con el libro, sino que son ánimos o atmósferas en las que me gusta entrar cuando estoy en una novela. Tanto en Gothic Doll como en Las Catrinas, como en El Club de los Perdedores, la música es muy importante y hay citas de canciones todo el tiempo. Incluso los personajes hacen sus propias listas y en Gothic Doll todos los epígrafes de cada capítulo son frases de canciones. Creo que en el momento estaba tan enamorada de los personajes, de la historia, que quería que hubiera muchas maneras de contar esa misma historia, de expresar lo que sentía Maya y que el libro no me había bastado, entonces me hacía falta la canción. Me pregunta Anne von Hocker, ¿crees que un escritor siempre escribe con el mismo estilo o puede llegar a cambiar su forma de escribir? Y otra cosa, ¿cómo hago que mis personajes no se sientan planos ni monótonos? Bueno, para la primera pregunta, que si creo que un escritor se queda siempre en el mismo estilo. Vamos a ver, para empezar yo creo que es muy difícil definir lo que es un estilo. Hay quien diría que son ciertos rasgos de la historia o alguna manera de narrar o algún lenguaje, pero yo misma he cambiado mucho, más diría que he crecido desde que empecé a escribir y entonces se ha ido sofisticando mi estilo. Es el mismo estilo al principio que al final, digamos hace 15 años es el mismo estilo que ahora. Yo creo que la gente que me ha leído sí que reconocería algo de mí en todas mis novelas, pero no sé si está tan claro el qué. Lo que sí creo es que más allá del estilo hay ciertos temas que nos interesan y que nos mueven, de los que nos hacemos preguntas para siempre, ¿no? Las grandes preguntas que van más allá de la historia específica de cada uno de nuestros personajes. Para mí son la muerte y el hecho de escribir. Son dos temas que me hacen hacerme preguntas, ¿no? El valor de la palabra, el valor de nombrar las cosas y el tema de la finitud, de la muerte y del cuerpo. Esos son temas que me mueven y esos todos se pueden ver, por ejemplo, se pueden ver en Gothic Doll, se pueden ver en Las Catrinas, se pueden ver en la última novela que escribí, que todavía no sale publicada. Entonces quizás sí que hay más bien esto, grandes preguntas que nos mueven. Sí que hay autores que cualquier texto que agarras de ellos sabes que es de ellos, pero yo no sé si eso es bueno o malo. Creo que no hay que centrarse tanto ni siquiera en esa pregunta, sino escribir lo que queremos o necesitamos escribir en cada momento y que todas esas calificaciones o análisis las hagan los demás, ¿no? ¿Cómo hacer que mis personajes no se sientan planos ni monótonos? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo principalmente está en la manera en que tú ves a los personajes? Si tú los ves como personas tridimensionales, ya decían en alguna de estas frases célebres de escritores, no me acuerdo quién la dijo, pero que no hay que crear personajes, que hay que crear personas que sean tridimensionales, que podamos imaginar
todo lo que hacen, sienten y dicen fuera de nuestra historia. Ramelow, ¿a qué edad empezaste a escribir, mi querida Lore? ¿Y cuándo fue que dijiste, esta historia podría funcionar, intentaré enviarla a una editorial? Empecé a escribir desde que pude escribir. Escribí mi primer poema a los 8 años, se llamaba Mario el Corsario, y ya les he contado esto, entonces no los quiero aburrir, pero sí. Pasé por muchos géneros, hice mis pequeños poemitas, cuentos, entonces realmente fue algo que fue un llamado para mí desde muy, muy, muy temprano. Cuando dije, esta historia podría funcionar, voy a mandarla a una editorial, son dos cosas diferentes. Hubo un momento en que dije, esta historia podría funcionar, y fue la primera vez que escribí un cuento. Bueno, no la primera vez que escribí un cuento, fue cuando escribí un cuento que se llamaba Autopsia, y por primera vez decidí mostrárselo a mi hermano, que era en ese momento mi mentor intelectual. Todavía lo sigue siendo en muchos aspectos, pero era la persona en que yo confiaba, que si yo le enseñaba algo y me decía que estaba bueno, significaba algo. Entonces le enseñé este cuentito de 3 páginas que se llamaba Autopsia, y me dijo, oh, wow. Y él no es muy dado a los elogios, entonces yo dije, o sea, me dijo, está muy bien. Y yo dije, wow, esto quiere decir que es lo máximo. Y después tuve una maestra en la secundaria, se llamaba Citlali, todavía me acuerdo, era pequeñita así, y los alumnos la trataron muy mal, no duró mucho tiempo en ese colegio donde los alumnos eran bullies de maestros. Pero ella nos dejó un trabajo, teníamos que elegir una imagen, había una serie de postales. Yo elegí la postal de una mujer mayor, bueno, como de unos 50 años, pelirroja, con una piel negra, como de chinchilla, así como muy elegante en el cuello, y daba la sensación de ser una mujer muy adinerada y muy sofisticada. Y ella se me acercó a decirme que si yo había escrito el cuento. Yo le dije que sí, me creyó, era cierto, y me dijo que tenía talento, que ojalá me dedicara a escribir. Y yo tenía ahí como 13 años. Y que alguien te dijera eso, alguien a quien tú consideras, bueno, tu maestra, bueno, pues también fue una cosa importante. Angie L. Quiero que nos platiques cómo te preparas para ambientar tu espacio de escritura, cómo organizas tu tiempo para escribir y si tienes algún momento del día para hacerlo. Yo solía tener una rutina muy específica para escribir porque tenía la fortuna de poderme dedicar a ello todo el tiempo, pero ahora estoy trabajando por mi cuenta, estoy, bueno, pues siendo una adulta responsable, teniendo trabajo para pagar las cuentas, entonces le robo tiempo al tiempo, le robo momentos a la semana para escribir, aunque es cierto que cuando ya estoy muy involucrada en una novela, sí necesito unas 4 horas al día, porque me toma como 1 hora entrar en el ambiente. ¿Cómo preparo el ambiente? Pues no hay tanto que preparar. Soy un poco nómada en la casa, me gusta estar donde se ve la calle o donde se ve el exterior, y mi despacho está en un lugar muy encerrado, entonces a veces me muevo para un lado, para el otro. No soy tan exquisita en eso, pero sí necesito silencio. Necesito silencio absoluto y necesito estar bien despierta, entonces casi nunca empiezo temprano en la mañana. Casi siempre me levanto, saco a mis perritas, les doy de desayunar, desayuno yo, me tomo un café, empiezo a leer lo anterior, y ahí como a las 10, 11 de la mañana es mi mejor hora mental. Entonces eso, necesito silencio total, necesito no contestar el teléfono, si suena el timbre me irrita muchísimo, si tengo que hacer algo en la calle como salir a algo, tener una cita de doctor o algo, me arruina por completo. Eso es lo único que puedo decir. Walter Flax me pregunta, ¿cómo te ha ayudado el compartir tu diario íntimo durante este proceso de escritura y si recomendarías a los escritores hacer algo similar a escala más pequeña? Es que para los que no lo saben, abrí un nuevo canal secundario que se llama Diario Íntimo de una Escritora, donde comparto otro tipo de cosas que no son tal vez para este canal, sino que son mis ideas, mis reflexiones con respecto al proceso creativo y con respecto a la nueva novela que estoy empezando a escribir. ¿Cómo me ha servido? Bueno, yo siempre uso el método del espejeo cuando estoy atorada en algún escrito. El método del espejeo es simplemente encontrar a alguien que te permita hablar, no tanto para buscar una respuesta, sino que te permita hablar, vaciarte, reflejarte en un espejo, por eso se llama así, y a veces hacerte alguna pregunta o darte algún punto de vista inesperado. Esto es invaluable, y yo cuando tengo oportunidad de hacerlo con alguien de mi confianza lo hago, pero también encontré en la última novela que terminé que me era útil también hacerlo para mí misma. Hice un diario de esa novela religiosamente, tengo como 35 capítulos, 35 grabaciones de cómo fue todo el proceso de escritura, y me hacía sentirme menos sola. Y también me obligaba a poner ciertos conflictos en palabras, porque los bloqueos muchas veces
solamente decimos estoy bloqueado y no nos damos a la tarea de averiguar por qué. Y averiguar por qué es nombrarlo, es ponerle palabras. Y muchas veces cuando le ponemos palabras a las emociones encontramos la razón del bloqueo. Si uno está enredado, enojado con alguien y no sabe por qué y empieza a hablar, casi siempre simplemente con tener ese espacio verbal acaba encontrando cuál era el punto. Además, también es una manera de tener una cierta disciplina, ¿no? Cuando tienes esa obligación de escribir un diario, de llevar un diario o un blog o algo así, eso te recuerda que estás en un proceso y no te permite que te desvíes tanto de él. Oliver Bustos, me gustaría saber si tuvieras la posibilidad de elegir un poder, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo siempre quise teletransportarme. Francisco Fernández dice, una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles han sido los atrevimientos literarios que más te han gustado? Ejemplos de referencia, lo que hizo Cortázar con Rayuela, o la cuestión de José Saramago de evitar a veces los signos de puntuación, o la escritura automática de James Joyce en Ulises. Eso que hacen los escritores de romper a veces algunas reglas para conseguir efectos, darse licencias y estratagemas literarias, que si recuerdo alguna que me haya impactado. Es una buena pregunta y seguro podría recordar varias. Creo que sobre todo tiene que ver, a mí creo que lo que más me gusta es cuando los autores juegan con la estructura, cuando te enseñan nuevas maneras de hacer las cosas, cuando, como justamente dicen aquí, cuando se atreven a salir de lo establecido y prueban a no ser condescendientes con los lectores. Eso es lo que más me gusta, cuando un escritor cree que le voy a entender. Y también, bueno, evidentemente con Rayuela, el capítulo en donde se inventa todo un lenguaje para describir una escena erótica me parece increíble porque deja muy claro que las palabras significan lo que nosotros queremos que signifiquen, que las palabras tienen una vida simplemente por su sonido, que es más profundo todavía que el significado que les hemos dado como humanos, que la manera en que decimos las sílabas, la entonación, el ritmo, la puntuación, puede dar a entender una cosa mucho más allá del lenguaje, o sea, del mensaje que aparentemente estamos diciendo con esas palabras. Entonces eso me pareció fascinante. Ham Casas me pregunta, ¿qué novelas me inspiran para seguir escribiendo? Todas. Algunas me inspiran acerca de lo que no quiero hacer y otras acerca de lo que sí quiero hacer. ¿Qué novelas me recomiendas leer para escribir una novela adolescente? Cualquiera. No hay eso, no hay unas novelas que si las lees te van a ayudar a una cosa o a otra. Realmente nosotros tenemos algo que decir. Y todo lo que consumimos, todo de lo que nos alimentamos, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel de experiencias y a nivel sensorial también, todo eso hace que se forme una masa de aprendizaje, de datos, de percepciones en nuestro cerebro, en nuestra alma, y todo eso pasa a través del filtro de nuestra mirada personal. Entonces no hay una indicación de qué debas leer para poder escribir algo. Tú debes leer lo que te gusta leer. Tú debes escuchar lo que te gusta escuchar. Debes comer lo que te gusta comer. Debes salir a veces también de tu zona de confort y probar otras cosas, escuchar otras cosas, leer otras cosas. Hay que leerlo todo. Lo que te llegue a las manos y te parezca interesante, lo lees. Sales de tu burbujita para alimentar este diccionario mental. Entonces no hay una regla. Yo creo que todo te alimenta de una manera u otra. Todo se nos va integrando en este diccionario y lo que sale es lo genuino, la mezcla de todo eso con lo que nosotros tenemos adentro. Norma Loera dice, acabo de escribir un reto con los pensamientos de dos personas. ¿Se pueden distinguir con otro tipo de letra? ¿Dejar que los lectores lo descifren o de plano no hacerlo? No, por supuesto que puedes hacerlo. Hay muchas novelas que están escritas con dos puntos de vista o más. Mencionaba yo alguna vez una novela que se llama El padre de Blancanieves, en donde cada capítulo lo narra otra persona. Y es la misma historia y simplemente nos va completando pedacitos de la misma historia, cada uno con otro narrador. Y cada narrador tiene otro tono y otro punto de vista. Es muy interesante. Y, a mí no me gustan tanto los efectos especiales, digamos, las itálicas o usar otro tipo de letra. También lo he hecho, es un recurso por el que todos hemos pasado, pero después te das cuenta de que la historia tiene que poder leerse, digamos, en un Kindle o tiene que poder ser un audiolibro que alguien narre y que simplemente el tipo de voz, el tipo de entonación, el ritmo, el lenguaje que usa este narrador tiene que ser tan diferente del otro que se distinga sin estos efectos especiales. Entonces, mi recomendación sería que las voces sean tan diferentes que uno las pueda distinguir. Keiriko me pregunta, ¿haces fichas de personajes? Si es así, ¿lo haces antes de escribir la novela o durante? Generalmente tengo algunos datos, no diría que hago fichas de personajes porque eso me suena como muy rígido, como un método, y yo no creo en eso,
pero sí hago notas de los personajes, pero no son una ficha porque no tienen un orden, son simplemente cosas que voy descubriendo de ellos. Y casi siempre sí empiezo antes de sentarme a escribir la novela. Tengo algunos datos, algunos diálogos, muchas veces se me ocurren diálogos o frases que ese personaje diría, puntos de vista que tiene, cosas que le gustan, y apunto, ¿no? A esta persona le gusta esta música. Y eso me va dando rasgos de su personalidad. Poco a poco voy formando esta persona desde su esqueleto, sus órganos internos, su cerebro, su piel, cómo se viste. Voy formándola. Y estas notas obviamente van aumentando mientras voy escribiendo. Entonces ese trabajo nunca se acaba. Y casi siempre, cuando estoy por terminar la novela, vuelvo al principio para ver si todo lo que yo he conocido de ese personaje a lo largo del camino compagina con el principio, porque al principio es cuando menos lo conoces. Es como cuando sales en una primera cita con alguien, tú cómo lo describirías, seguramente después de 5 años de conocerlo, vuelves a leer esa descripción y dirías, no, yo estaba equivocada, no sabía nada, ¿no? Dice Jessie, en verdad tengo muchas preguntas, pero allá va una. ¿Qué escritor poco conocido nos recomendarías? Tal vez es poco conocido para algunos y muy conocido en el mundo, pero creo que nunca he oído que nadie recomiende en este canal a Kadaré, a Ismail Kadaré. Es un escritor, creo que es de Albania, si mal no recuerdo. Es una de las aportaciones de mi hermano. Autores que yo nunca conocería sin él. Luis Epps me pregunta, necesito tips para corregir el primer borrador. Concuerdo que no todo es publicable, pero me gustaría que mi primer novela fuera bien trabajada y quedara decente al menos. Se me está haciendo muy difícil la primera corrección antes de pedir ayuda profesional. Fuera de eso, tengo una pregunta muy específica. Me doy cuenta que utilizo muchos colores en mis descripciones. ¿Puede ser algo malo? Cuando una descripción se vuelve demasiado. Mi querido Luis, vamos a ver. Yo pienso que todas las novelas que escribimos, aunque no sean publicables, deben quedar lo mejor posible. Eso también lo dije con la novela que mi editor destruyó. Yo igual tomé esa novela con sus notas y la dejé lo mejor que pude. Aunque sabía que no la iba a publicar y aunque ya la habían destrozado y aunque estaba descartada. Pero yo dejo todo lo mejor posible. ¿Qué tal si nos morimos y alguien encuentra nuestros manuscritos? Que por lo menos no tengan faltas de ortografía. Te está costando, claro. Yo me daría un aire. Yo no corrijo inmediatamente después de terminar. Creo que uno necesita un espacio. Creo que uno necesita separarse de la novela unas 2-3 semanas antes de emprender la corrección. Eso además nos ayuda a verla con nuevos ojos, porque muchas veces ya la hemos recorrido tanto que nos la sabemos de memoria y los errores en nuestra cabeza no los leemos como errores. Entonces yo me daría un aire antes de empezar. Usar muchos colores en las descripciones, no creo que sea malo, pero yo buscaría también alguna manera de hablar de esos colores sin que sea era rojo, era azul, era tal, sin caer en el azul como el océano profundo y el rojo de la lava, pero tal vez buscar alguna manera original de transmitir los tonos para que no sea simplemente como una descripción infantil de esto es rojo, esto azul, esto negro, esto blanco. Alejandro Cisneros. Tengo una consulta. Escribí un libro muy corto de fábulas infantiles, no supera las 50 hojas. Mi intención es que el libro, al ser dirigido a niños, tenga mucha riqueza visual. ¿Debo ilustrar el libro antes de enviarlo a la editorial? Sí, los libros infantiles que van ilustrados y que la ilustración es parte básica de su contenido, yo sí los mandaría ya con su contenido completo. Y la última pregunta. Oscar Cáceda me pregunta, ¿has pensado en desmenuzar o recomponer fragmentos de un autor destacado? Como para entender o hacerse una idea de cómo llegó el autor a ese texto final y cuánto aporta el lector para la comprensión de la acción y el personaje. Por ejemplo, el personaje principal de Macario, una vez comentábamos el cuento con 2 amigos y cada uno tenía en la mente una edad distinta, súper distinta para el personaje, por ende, algunas de sus características variaban de una a otra persona. Pues no sé si tengo en especial deseo de hacer ese trabajo de desmenuzamiento. Y me gusta leer sin estar analizando. Con todo y que soy una lectora crítica y asesora y hago correcciones de estilo y dictámenes y eso, sí trato de hacer esa separación cuando estoy leyendo para mi placer personal, de tratar de abordar el texto con una libertad. Esas son las patitas de Kalinka. ¿Las oyen? No desmenuzo las obras así, por lo menos no las que leo para mi placer personal. Obviamente con los dictámenes y las lecturas comentadas, pues sí es un poco la labor, pero creo que mi cerebro funciona de una manera que une bastante lo racional a lo emocional. Entonces
no tengo manera de separar eso, no tengo manera de hacerlo puramente racional y decir, esto lo aporta el lector o esto. No sé, tal vez en una discusión sí, tal vez intercambiando con una persona sí, pero yo sola en mis lecturas personales casi siempre como que leo, digiero y me quedo con las emociones y si nadie me pregunta nada, tal vez nunca le pongo palabras a lo que me hizo sentir un libro u otro libro. Simplemente lo digiero y lo maduro y lo integro. Pues bueno, ese fue el video de hoy en este domingo casual. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto. Chao.